Hola compañeros, con este video lo que quiero es presentarles a ustedes un poco del diseño curricular en el que he venido trabajando y ojalá que me puedan dejar sus comentarios acerca de lo que opinan o aspectos en los que pueda mejorar o cualquier duda que tengan. Voy a hacerlo por acá un poquito más grande para que puedan apreciarlo mejor. Entonces por acá tenemos que el nombre del proyecto es un plan piloto integrando la andragogía en nuestra formación docente. La temática principalmente se va a basar en una capacitación a los docentes dentro de esta modalidad de educación abierta, que más adelante les hablaré un poco de lo que es la modalidad para aquellos que no están familiarizados. El propósito general del diseño curricular es proponer un plan piloto para capacitar a los docentes dentro de esta modalidad. Y bueno, ya todos me conocen, o la gran mayoría, mi nombre es Fabiola López Elizón. En cuanto a lo que es la contextualización del proyecto, mencionarles, como les dije antes, la educación abierta es un medio que ofrece el MEP a los estudiantes para que concluyan sus estudios de educación diversificada, es decir, que estas personas puedan prepararse para las pruebas de bachillerato y posteriormente realizarlas. En este caso, yo voy a trabajar específicamente en una empresa que da esta modalidad a sus estudiantes, que es la Neonieto. Es una empresa que se encuentra en Tibás y ellos en este caso reciben clases de diferentes asignaturas. En mi caso, yo soy la que imparto la asignatura de inglés en esta empresa. Un poco del propósito general de la educación abierta es brindar esas oportunidades para concluir estos estudios. Sin embargo, en mi experiencia como profesora de esta modalidad, he notado que hay una carencia en cuanto al abordaje y el apoyo que se le da a los profesores de esta modalidad. Es decir, nosotros docentes, al trabajar con una población específica como lo son los adultos, es necesario tener una capacitación previa en este tipo de población. Para aquellos que no están muy familiarizados, más adelante les hablaré un poco de lo que es la andragogía, que es esta área que se encarga específicamente de la educación de los adultos. Bajamos un poco aquí lo que es el contexto, un poco más de lo que es la empresa en sí. Es la Neonieto. Esta empresa básicamente hace rotulaciones para marcas prestigiosas que actualmente conocemos todos como KFC, Quiznos y demás. Y esta empresa pues se encuentra en diversas partes del mundo como el México, México, Caribe y la región andina. En cuanto al programa de educación abierta, para mí fue muy complicado obtener la información con respecto al proyecto de educación abierta que tengan ahí, porque no tienen información documentada debido a la falta de organización, diría yo, en la empresa. Traté de comunicarme con la encargada del área de recursos humanos, que es donde yo principalmente me manejo en la empresa, y fue bastante complicado, y en internet pues no encontré nada al respecto más que cierta información que brinda el MEP con respecto al programa de educación abierta. Sin embargo, por lo que escuché con mis estudiantes, ya tiene unos 2 o 3 años de estarse impartiendo sin mucho éxito en realidad, y de acuerdo a lo que me han mencionado. La población beneficiada por acá van a ser mis estudiantes principalmente de la clase de inglés y futuros que deseen cursar no solo la clase de inglés, pero también otras asignaturas, ya que yo no lo enfatizo este proyecto solamente en una asignatura, pero en diversas, porque va a ser una capacitación a los profesores. Entonces, por acá en la tabla 1 les muestro la edad del estudiantado, al menos de los que yo mis estudiantes van desde los 25 hasta los 38, que podríamos decir que todos son adultos en este caso. Con la justificación teórica, entonces, como les mencioné, la justificación de este proyecto se basa principalmente en esa necesidad que yo como observante directo he notado que hay una faltante en cuanto a el apoyo que se le da a los profesores, ya que no es lo mismo impartir lecciones con estudiantes jóvenes, adolescentes, que con adultos. Entonces, partiendo de un principio de adaptación del currículo general,
para el establecimiento de oferta educativa dirigida a esa población adulta se ha tenido en cuenta, entre otras cuestiones, la necesidad de reconocer e integrar las experiencias y saberes previos de los adultos, ya que ellos principalmente tienen formas particulares de aprender. Aquí es donde entramos en lo que es la andragogía y específicamente estos principios que me parecieron muy acordes que los establece por acá el Ministerio de Educación de España en el 2013, entre los que pueden ver por acá se motivan en torno a necesidades, experiencias el factor más grande de aprendizaje, aspiran a autodeterminarse y diferencias de personalidad con edad, por consiguiente hay que diferenciar los estilos, duración y ritmos de aprendizaje. En cuanto al diagnóstico, se realizó un plan operativo que todos lo hicimos, en el que se contemplaba la problemática, como ya se los mencioné, el por qué y para qué, ya que esta carencia en cuanto a la preparación de los docentes, que ya más adelante vamos a ver en el diagnóstico cómo se ejemplifica, y principalmente utilicé dos instrumentos, una observación sistemática que desarrollé yo misma conforme hacía las clases y entrevistas a dos estudiantes y dos profesores. Entonces, por acá tenemos un poco lo que es el proceso diagnóstico, donde se hace una descripción breve de lo que yo realicé, el planeamiento de cómo lo hice y demás. Hay cierta duda. Lo hice muy personal. Más si alguno gusta, igual yo les puedo compartir por acá. Aquí se ejemplifica, entonces por aquí un breve comentario en donde hay diversas actividades y estrategias metodológicas que yo trato de implementar, sin embargo no todas son efectivas y en ese momento en que yo realicé no conocía la andragogía como tal y esa necesidad de los adultos de ciertas actividades o ciertas adaptaciones que tengo que hacer al plan. Luego realicé estas entrevistas con preguntas abiertas a los estudiantes. La primera es por acá. ¿Cuáles son las dificultades que ha enfrentado al retomar sus estudios en inglés? Entonces, en la mayoría es de que han dejado, si pueden leer por acá, hace mucho que no tienen contacto con el inglés. Entonces, el retomar de nuevo, casi no se acuerdan de nada. Lo que aprenden en el aula les queda y es necesario ir a repasar y entonces básicamente eso fue un poco. Entonces yo lo que hice fue desarrollar el análisis en conjunto con los principios, es decir, en el principio número 1 los adultos se motivan en torno a necesidades y centros de interés, es decir, que uno tiene que encontrar esos focos de interés y esa necesidad que tienen ellos más allá tal vez de realizar el examen de inglés para de esta manera poder adaptar el planeamiento. La segunda, cuáles actividades le han sido de mayor utilidad durante las clases para mejorar su proceso de aprendizaje. Entonces, por aquí menciona, en palabras de ellos, las prácticas les ayudan, aunque a veces también les gusta que hablemos de temas más reales y de nuestra vida, y hay otras discusiones de la vida diaria. Entonces, por ahí igual, en el análisis un poco el principio 2, que dice que el modo de aprendizaje del adulto se ha centrado sobre la realidad, por lo que la educación se ha construido no sobre temas, sino sobre situaciones. Es decir, que ellos necesitan contextualizar esa problemática para poder de esta manera realizar o adaptarlo a su proceso de aprendizaje. Por acá tenemos otra tabla que dice qué actividades les gustaría desarrollar en clase. Entonces, por aquí ellos mencionan cómo les gusta trabajar en grupo o en parejas, porque así hay como un apoyo entre ellos. Entonces, igual aquí el principio 4 nos menciona los adultos aspiran a autodeterminarse. Por lo tanto, las relaciones a establecer en el proceso han de ser comunicativas y direccionales. Yo creo que esa no necesita mucha explicación, en realidad para ellos es esencial relacionarse entre ellos y entre ese grupo autodeterminarse a ellos mismos. Y por último, tenemos la pregunta, ¿prefiere recursos tangibles, virtuales o ambos? En ellos mencionan un poco de lo que es realizar actividades de inicio, donde yo les pregunto un poco, los que yo les llamo warm-ups, realizar un poco para ver qué conocimiento previo tienen y después juegos y demás. Entonces otro principio por acá que se conecta con esto es la experiencia es el factor más grande de aprendizaje. Analizar la experiencia y construir con ella el aprendizaje es fundamental. Entonces como ellos a través de lo que han vivido, de situaciones diarias, ellos pueden conectar su estilo de aprendizaje con este factor de experiencia.
Y la entrevista a los docentes fueron a dos, las mismas preguntas: cómo ha sido su experiencia como docente en la educación abierta, qué dificultades ha experimentado en su labor y qué diferencias encuentra usted en una población con estudiantes regulares. Entonces, por acá yo sí noté una coincidencia entre ambas respuestas en cada una de ellas. Por ejemplo, en cómo ha sido su experiencia, para ambos ha mencionado la palabra reto. Ellos son un poco, no les pregunté la edad, pero ambos docentes son mayores de 25 años y en realidad no habían tenido una experiencia con adultos. Ellos enseñaban en colegio, entonces para ellos a la hora de realizar su planeamiento ha sido todo un reto, ya que no todas las actividades, como yo mencioné y me sucedió a mí, han funcionado. Luego, ¿qué dificultades ha experimentado en su labor? Voy por acá. Planear las clases nos menciona por acá, y por acá lograr un aprendizaje significativo en ellos, y por lo que mencionábamos anteriormente, donde ellos utilizan experiencias, la autodeterminación. Entonces hay aspectos particulares o principios que uno debe tomar en cuenta. ¿Qué diferencias encuentra usted en esta población con sus estudiantes regulares? Entonces, el nivel y la edad, ¿verdad? Y por acá la edad y los antecedentes. Entonces, ambos docentes reflejan un claro reto que ha presentado esta población en aspectos como la edad, el estilo, la duración y ritmos de aprendizaje, que eso es lo que menciona el principio 5. Y consecuentemente, por lo tanto, es lo que dio cabida a mi proyecto de innovación, que sería plantear un plan piloto, es un breve esqueleto de lo que sería una capacitación con ellos. Entonces, basado en este análisis, y ya que la educación abierta requiere un abordaje estratégico que les permita a los docentes lograr ese aprendizaje significativo, es necesario que estos docentes cuenten con estas herramientas para que ellos puedan acercarse realmente a lo que los estudiantes necesitan. Entonces hay tres propósitos principales: acercar al personal docente al desarrollo de prácticas pedagógicas desde la óptica andragógica para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje de los adultos, ofrecer herramientas didácticas para el abordaje de las temáticas con un acercamiento andragógico para ser implementadas en futuras experiencias educativas con adultos, y diseñar planes de trabajo enfocados en la andragogía y en sus principios para desarrollar propuestas pedagógicas que puedan implementar en las lecciones con adultos de cualquier especialidad. Entonces, es una capacitación donde se busca cumplir esos tres objetivos en los ejes temáticos: historia, principios, el adulto en situación de aprendizaje, el modelo andragógico, planificación, estrategias y evaluación. Entonces, brevemente se va a ver los mismos estudios que hemos realizado como docentes con los adolescentes, pero a un nivel de adultos. Entonces, ya al tener una base nosotros, obviamente no va a ser una capacitación de 4 años, pero va a ser un abordaje específico ya conociendo las herramientas básicas. Entonces, se pretende para la capacitación utilizar los mismos principios de la andragogía, realizar actividades en grupo, trabajo individual, mesas redondas y foros virtuales. Recursos y materiales: se pretende en este caso tener invitados especiales, un folleto informativo que les permita a los docentes tener como respaldo bloc de notas, lapiceros, videobin, pizarra interactiva, sillas y mesas y alimentación. La sostenibilidad: ahorita el proyecto se encuentra en proceso de evaluación, no solamente por la profesora, sino que he tenido la oportunidad de presentar el proyecto a la directora de un centro educativo en el que yo trabajo del MEP, y pues ella está interesada en darle seguimiento a este proceso. Entonces, en realidad es algo muy interesante, es un proyecto que me gusta, ya que yo misma sería beneficiada con esto. Y para la evaluación se pretende medir principalmente 4 aspectos: las reacciones, el aprendizaje, el comportamiento y resultados, o costo y beneficio. Entonces, para cada uno de ellos se utilizará cuestionarios, un cuestionario que mida esos 4 aspectos, utilizando tanto preguntas abiertas como cerradas, que nos permitan identificar cuáles son aquellos puntos a mejorar. Se pretende hacer 5 sesiones de 8 horas cada sesión para que sean las 40 horas. Al final se les va a dar el título, se espera, ¿verdad? Y bueno, eso sería un poco de lo que ha sido mi trabajo.
todavía, a pesar de que ya lo voy a entregar, estoy trabajando en ella, pero ya en conjunto con profesionales en el desarrollo de capacitaciones. Entonces, en algún momento más adelante, igual si se desarrollara y alguno tuviera el interés, pues yo los invitaría cordialmente. Eso ha sido mi trabajo por hoy. Muchas gracias y hasta luego.